Bien, voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. En este 13 de septiembre, a quienes también lo harán después ya a través de esta grabación. Bien, ¿me confirman si están viendo pantalla? Sí, estamos viendo pantalla. Perfecto. Vamos a orar para iniciar, para pedir sabiduría a nuestro Dios. Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te exaltamos. Eres, Señor, el Elohim, el Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino haga tu voluntad, que pueda generar en nosotros un buen árbol, que podamos dar fruto, de acuerdo al fruto del Espíritu. Gracias, Señor. Pedimos el Espíritu Santo que nos guíe en este momento, que no seamos nosotros los que hablemos, que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor. Abre nuestra mente para poder comprender, para entender tu palabra. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, aquí voy a admitir a Janetcita y a Enriquito. Bueno, bienvenidos a Janet y a Enriquito que se están conectando a esta clase de Torah. No me guardé nada porque cogiste y la veo. Bueno, bienvenido Enriquito. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, hermano Enrique. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien, gracias. Cardoso, Señor. ¿cómo ¿Cómo ha estás? estado? Me alegra oírlo, me alegra verlo. Lo mismo, muchas gracias. Ah, bueno. Bendiciones. Bueno, Gracias, igualmente. bienvenidos. Ya se conectó Quique. Ya está, Sí, ya está aquí sí, que ya lo soy vi. invitado. Ya lo vi. Hola, tocayo, ¿cómo Sí. vas? ¿Qué hubo, tocallito? Aquí estamos con Me alegra Dorita. verte, tocallito. ¿Estás con quién? Con Dorita, Con con mi la mami. mami. Con la mami. ¿Qué hubo, Dorita? Bienvenida. ¿Cómo me le va? Oh, me alegra verla. Gracias, Bien, lo Dorita. mismo. ¿Cómo le ha ido? Ahí Bien, sí, señora. Bienvenida. bueno. Bienvenida al grupo. Bueno, Bienvenido, tocayo. bueno, Bueno, Janetcita, espero también bien nos esté amado. escuchando. Hola, Mauro. Bienvenida. Yanita, ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar este tema. En nuestra clase pasada hablamos de la primera parte de la fiesta de las trompetas y comparamos, si ustedes recuerdan, ¿recuerdan con qué comparamos la fiesta de las trompetas? ¿Con qué evento? Juicio. Inicialmente Yom con Kippur. La creación. ¿Recuerdan? Ah, Creación de Adán. De allí aplicación, sí. la aplicación. Hoy vamos a hacer el comparativo con las bodas del Cordero. Aquí estoy admitiendo a dos personas más, a Gina, a Melvita, bienvenida. Fueron con Bucaramanga otra vez. Lo que hacen allá en Medellín fue todo un montón. Espero me estén escuchando. Ok, bueno. Entonces, vamos a entrar en materia. Nosotros hemos venido hablando acerca de este calendario que vemos aquí, el calendario hebreo. Esto para que siempre nos ubiquemos en el tiempo en que estamos. De acuerdo al calendario hebreo, estamos finalizando el mes de Elul, el que ustedes ven aquí en la parte de abajo, y estamos a punto de entrar al mes séptimo o el mes de Tisri. De hecho, el primer día del mes séptimo es la fiesta de las trompetas, o el shofarín, o el Yom Teruah, día de clamor. Eso será el primero de Tisri, que de acuerdo al calendario hebreo es precisamente el próximo sábado, 19 de septiembre, estarán sonando las trompetas, recordando y anunciando todo lo que vamos a ver aquí en este momento. De hecho, como también hablamos en la vez pasada, para los israelitas es el inicio de su año civil.
Así que por ahí van a escuchar en las noticias que arranca el año civil para los israelitas. Ellos arrancan el 1 de Tisri, que ya lo vimos, de acuerdo a su herencia histórica, es la creación, coincide con la creación de Adán. He colocado aquí textos, voy a colocar la mayoría de textos aquí en pantalla. Usted los puede buscar en sus Biblias. Aquí tratamos de colocarlos en la versión hebrea para que podamos también tener el mayor provecho. Y este primer texto es de Ezequiel, el capítulo 46, el versículo 1 y 3. Dice, esto es lo que Adonai dice, la puerta oriental del patio interior, aquí está hablando del santuario o del templo, será cerrada en los 6 días de trabajo, pero en Shabbat, es decir, el sábado, será abierta y en Rosh Hodesh. ¿Alguno recuerda que estaba en otras clases que es el Rosh Hodesh? ¿Alguno la recuerda? El primer día del mes. Muy bien, es el inicio del mes. Cuando la luna, recordemos en las otras clases, empieza a verse la primera partecita después de la luna nueva. Ese primer destello de la luna es el Rosh Hodesh o el inicio del mes. El pueblo de la tierra se postrará, dice Ezequiel, en adoración delante de Adonai a la entrada de la puerta del Shabbat y también en Rosh Hodesh. Aquí vamos a colocar algunas palabras en hebreo, como ustedes se dan cuenta. Vamos a colocar algunas palabras en hebreo. Por ejemplo, aquí al lado de Adonai está el nombre en hebreo, que es el nombre sagrado de Adonai, para que nos vayamos acostumbrando a los nombres hebreos. Entonces, fíjense que Ezequiel dice que precisamente la puerta del patio oriental estará cerrada, nadie podía acercarse al santuario, al templo, pero solo en Shabbat, cada 7 días, y en el inicio de mes podían acercarse. ¿A dónde? A la entrada. Podían hacerse a la entrada de la puerta y postrarse en adoración. Era el día de tener el privilegio. La Biblia nos muestra que el santuario terrenal fue una copia del santuario celestial. Así que también la puerta del santuario celestial se abre en el 7º día, en el Shabbat o en el sábado de una manera especial. Y también el inicio de mes, el Yom Teruah. Bien, vamos a colocar los demás micrófonos en silencio, por favor, para que podamos concentrarnos. Cuando usted quiera hacer una pregunta, con gusto, encendemos los micrófonos. Un segundito. Vamos a... Le cuento cuando se ponga la baja, ahorita le cuento. Perfecto, listo. Listo. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué colocamos este texto? Porque la única fiesta, para que usted se lo grabe, la única fiesta de las celebraciones del Eterno que arranca en un inicio de mes es la fiesta de las trompetas. La Pascua arranca el día 14, el Pentecostés es el 6 de Sivan, ¿cierto? Las primicias es justo después de la Pascua. La fiesta del perdón, el Yom Kippur, es el día 10 del mes séptimo y los tabernáculos es el día 15 del séptimo mes. La única fiesta que arranca con el inicio de mes es precisamente el Yom Teruah, el día en que no se sabía exactamente el día ni la hora, como dice la Biblia, sino hasta que aparecía el primer destello de la luna, entendían que había arrancado el inicio del mes. Y en este caso, en el mes séptimo, arrancaba la fiesta del Yom Teruah o de las trompetas. Bien, esta presentación igual se las vamos a enviar. La fiesta de las trompetas o el Yom Teruah, aquí lo coloco también, lo colocamos en hebreo. Buscamos el significado en el Strong. ¿Qué es el Strong? Ya lo hemos hablado antes, ¿cierto? Pero para que usted lo recuerde. El Strong es la concordancia hebrea más aceptada a nivel mundial. Digamos que es el señor Strong, numeró todas las palabras hebreas y a cada una de las hebreas buscó todos los significados que aparecen en la escritura. Un trabajo impresionante y lo tenemos hoy. Teruah significa clamor, aclamación de alegría o grito de batalla, de acuerdo a la escritura. Especialmente una clarinada o un toque de trompetas como alarma. Significa también aclamar, alarma, algazara, clamar, clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra, júbilo, pregón, son, sonar,
tocar y vocerío. Eso significa la palabra teruá. El hebreo es tan rico que una sola palabra puede significar muchas cosas. Y eso es porque cuando se escribió en el hebreo, pues como era en talla, mi esposa que es estudiante de hebreo nos puede aquí dar alguna luz, como se tocaba tallar en piedra, ¿cierto? De izquierda a derecha, como tardaba uno tanto en hacer, ¿cierto? Cada una de esas, de derecha a izquierda, sí, perdón, tardaba uno tanto en escribirla, pues una palabra tenía que tener todo el significado, a diferencia de, por ejemplo, nuestro idioma español, que tratamos de decir con muchas palabras algo. El hebreo, una palabra significa muchas cosas. Ezequiel 33:4 también dice, si la espada viene y se lleva a alguien que oyó el sonido del shofar, ¿pero qué? Pero no prestó atención. Así su dam, es decir, su sangre, será sobre su propia cabeza. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que si alguien no escuchó la trompeta, no estuvo atento, no veló para estar atento al sonido del shofar, su sangre sería sobre su propia cabeza. Es importante estar atentos al sonido del shofar. Recuerden hacer todas sus preguntas y sus comentarios mientras vamos charlando. Son bienvenidos. Vamos a tratar de ir despacio en el tema de hoy, que es un tema bien especial. Hoy queremos pedirles que si de pronto no alcanzamos a verlos, cuando tengan alguna duda o pregunta, no nos dejen avanzar, ¿sí? Sino pongan una manita, una carita, algo. Con eso sabemos que hay una pregunta. Haremos una pausa y responderemos las preguntas. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver los dos textos que vimos también en la clase pasada que hablan de la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah, el día del clamor. Bienvenido aquí a Luchito que también se está uniendo. Entonces son dos textos en la Torá, uno en Levíticos y otro en Números, que hablan acerca del Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. El primero es Levítico 23, del 23 al 25. Igual pueden buscarlo en sus Biblias. Aquí lo tenemos en la versión hebrea. Siempre que veamos el tetragramatón, que es el que yo estoy señalando aquí, es el nombre sagrado. Ese nombre sagrado, por respeto, decimos Adonai. Exactamente, o Señor, ¿de acuerdo? Por respeto al nombre sagrado, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el nombre sagrado o en la escritura hebrea, en el original, no traía vocales. Entonces, realmente no se sabe cuál es la pronunciación correcta. Ajá. Así es. Así es. Entonces, por respeto, decimos Adonai o Señor, como está en la nueva versión internacional. Entonces, dice la escritura en Levítico 23, habló Adonai a Moshe, Moshe es el hebreo de Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, en el séptimo luna o el séptimo mes, el primero, es decir, el primero del mes, será para ustedes Shabbatón, es decir, un reposo, recordando el sonido del teruá. Dice aquí teruá mikra kadosh, que significa sonido del shofar. En Yom Teruá como mikra kadosh, que significa asamblea apartada. O también moedim. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego para Adonai. Entonces, en este día, en el primer día del séptimo mes, los israelitas deben recordar el sonido del shofar. Esa es la ocasión en la que el Señor nos dice, esa es la ocasión para recordar a través del sonido del shofar en asamblea apartada, es decir, en un Shabbatón. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda por fuego para Adonai. El otro texto que habla de la fiesta de las trompetas es Números 29:1 y dice, en el séptimo luna, es decir, el séptimo mes, en el primer día tendrán Mikra Kadosh, es decir, asamblea apartada. No harán ningún tipo de trabajo ordinario, día para tocar el shofar con sonido teruá, sonido de aclamación, ¿cierto? De acuerdo a lo que vemos en estos textos, el mandamiento que el Señor dio a los israelitas es
debían descansar en ese día para poder recordar, para disfrutar, para dejar de trabajar y concentrarse en lo que significaba la fiesta. Y era que a través de ese sonido del shofar, que es lo que vemos aquí en la imagen, generalmente es el cuerno de un carnero o de otro animal puro que se utilizaba soplando sobre él para emitir diferentes sonidos. Vamos a escucharlo. Porque próximamente lo escucharemos cuando venga el Mesías por segunda vez, así que debemos estar acostumbrados a escucharlo. Voy a volver a compartir pantalla un segundo para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, me confirman que lo estén viendo, pero lo importante es que lo escuchen. Bueno, ¿lo escucharon? Sí. Sí, lo escuchamos. Sí. Muy bien. ¿Cómo les pareció el sonido? Agradable. Muy hermoso. Agradable. Muy agradable. Hermoso, ¿no? Sí. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar el shofar. Lo escuchaban para diferentes temas. Cuando era el shofar para ir a la batalla, para reunir al pueblo, también se sonaba el shofar. Moisés, cuando recibió en el monte Sinaí las leyes, también escuchó el shofar. Cuando iba a haber una boda, ya lo vamos a ver, sonaba el shofar para recibir al novio y anunciar que viene el novio. Es el clamor que llama la Biblia el clamor de medianoche. Sonaba el shofar. Y seguramente, así o quizás mucho más poderoso, sonará el shofar cuando el Mesías venga por segunda vez por nosotros. Bien, espero que estén viendo nuevamente la pantalla aquí en este momento. Sí, Marita. Bueno, también encontramos el sonido de teruá en otros textos. Hay muchos textos que hablan del teruá, escogí algunos. El Salmo 89:15 dice Barshu. Barshu es benditos. Benditos son los que conocen el grito del Shincha, o el júbilo, o el teruá. Ellos caminan, oh Adonai, en la luz de tu rostro. Fíjense, hermoso el texto. Benditos los que conocen el grito del shofar o del teruá. Ellos caminan, oh Adonai, en tu luz. Es decir, el que escucha la advertencia, ya sea para el perdón, porque también sonaba el shofar para el día del perdón, o para llamar al arrepentimiento, ya lo vamos a ver en el siguiente video, a los israelitas. Regálenme un segundo que creo que ahí... ¿Alguno tiene alguna pregunta? Me pareció que el chat se movió, porque como estoy viendo solo la presentación. Ah, ok, Joana, perfecto. Ya vas a escuchar nuevamente el shofar. Fíjense que el Salmo 150, el último salmo, cuando dice alabadle, es decir, aleluya, ¿cierto? Alabadle con pandero, con danza, alabadle con flauta, instrumentos de cuerda. Alabadle con címbalos. Los címbalos son estos platillos. Son címbalos retumbantes. Alabadle con címbalos de teruá, es decir, con júbilo. Estos son algunos de los instrumentos que utilizaban los israelitas, instrumentos de cuerda. El Señor le dijo que
debían alabarlo con flautas, ¿cierto? Instrumentos de cuerda, con címbalos, con panderos, con danzas. Esto está en el Salmo 150 y podemos alabar al Señor de esa manera. Incluso dice, alabadle con címbalos de teruá, con címbalos de júbilo, es decir, con alegría. Al Señor hay que alabarlo cuando estamos en su presencia con todo nuestro gozo. Y creo que ustedes han sido partícipes de que es una de mis filosofías poder alabar al Señor con todo nuestro gozo, no con tristeza, sino con todo el gozo. Les voy a colocar en este momento algunos de los significados de los diferentes toques del shofar. Si no lo están escuchando, me avisan también. Voy a dejar de compartir y me voy para la otra pantalla. Voy a compartir con sonido. Perfecto. Dame un segundito. Bien. El shofar es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Al sonido del shofar fueron derribados los muros de Jericó. Al sonido del shofar derrotaron a los madianitas Gedeón y sus 300 valientes. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, se observaban relámpagos en el monte y se escuchaba el sonido del shofar. Y cuando se ungía a un rey en Israel, se hacía sonar el shofar con motivo de celebración. Los sonidos principales son 4. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Shevarim son 3 notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Teruá son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y Tequía Gadola es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Bien, ¿escucharon los diferentes sonidos? Sí, se escucharon. Sí. Muy bien, entonces fíjense que hay diferentes sonidos para llamar a la guerra, ¿cierto? Pero algunos muy significativos en términos espirituales, como era... Perdón que fui yo aquí. Como era llamado al arrepentimiento, precisamente desde el primer día del 7º mes hasta el día 10, habían 10 días donde ya venía el juicio anual. Precisamente en esos días el shofar sonaba para llamar al arrepentimiento al pueblo, para reconocer, como vimos en el primero, al Mesías como rey. El Señor permitió que su pueblo tocara el shofar para llamar al arrepentimiento a su pueblo, para despertar. Incluso muchas personas cuando sonaba el shofar se despertaban. Quizás estaban dormidas, y eso es lo que entendemos del Nuevo Testamento, cuando el Señor dice, velad y orad, ¿cierto? No sea que el trompetazo nos despierte, sino hay que velar, sabiendo el tiempo en que vivimos, preparando nuestra vida. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, espero que estén viendo nuevamente la pantalla. Si no la están viendo, me avisan. Muy bien. Ahora, en el Yom Teruá precisamente nos recuerda que el juicio se acerca. Hemos leído en la Escritura y conocedores somos de que cuando el Mesías, Yeshua, vuelva por segunda vez, Él va a ejecutar un juicio, ¿cierto? Todos debemos comparecer frente al tribunal. Dice Sofonías 1, 14 al 18, lo escribe de una manera muy terrible. Él dice, el gran día de Adonai está cerca. Y viniendo muy rápido, y creo que este año lo hemos sentido todos, ¿cierto? Muy rápido.
Oigan el sonido del día de Adonai, dice él, oigan el sonido cuando esté aquí. Hasta el guerrero llorará amargamente, hasta el más fuerte, hasta el más poderoso de la tierra, llorará amargamente. Ese día es un día de furia, un día de aflicción y desgracia, un día de desolación y destrucción, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y vapor. Allí lo está escribiendo Sofonías, ese día cuando venga el juicio, cuando el Mesías regrese. Dice él, un día del shofar y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas. Dice la Escritura que cuando el Mesías venga, el Ben David, ¿cierto? Jesús, Jesucristo, el que conocemos de la Escritura en el griego, vendrá con gran poder, será su día extraño, pero vendrá con todo su esplendor a colocar orden y, como lo menciona aquí, será un día de destrucción, de desolación, porque pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Ahora, vamos para llegar a este evento de la segunda venida del Mesías, vamos a hacer una comparación con la celebración de una boda hebrea. Así que vamos a ir paso a paso en estos 30 minutos en lo que significa la boda hebrea y cómo se conecta al final con la fiesta de las trompetas y la segunda venida del Mesías. Por favor, cualquier cosa. Nos van preguntando si hay inquietudes o comentarios. Entonces vamos a ver el proceso de una fiesta de bodas. ¿Cómo era el proceso de una fiesta de boda hebrea? Primer paso. El primer paso es el shiddukin o el arreglo o la selección de la novia. ¿Quién la seleccionaba? ¿El padre de quién? El padre del novio seleccionaba a la novia. ¿Qué historia recuerdan en este momento? Una historia que precisamente pasó esto. Muy bien. Abraham envió, ¿cierto?, a Eliezer diciéndole, yo no quiero tomar para mi hijo una esposa de esta tierra, sino que sea una esposa de mi mismo pueblo, ¿cierto? De mi pueblo. Y así que Eliezer fue, ¿cierto?, en nombre de su patrón a buscar esposa para Isaac. Fíjense que el relato es profético. El relato es profético. De hecho, dice la tradición que en casos donde no es posible o no es práctico que el padre vaya a la casa de la novia para hacer los arreglos, debía enviar a un mensajero o a un negociador o a un embajador. ¿Por qué? Porque precisamente quien iba en la historia de Abraham fue Eliezer, su siervo, quien fue, y fue con una dote, ¿no? Él se presentó con regalos, ¿cierto?, para decirle allá a la familia de la muchacha que él la había seleccionado en nombre de Abraham para llevarla a que fuera la esposa de Isaac. Así que este era el primer paso. Había un arreglo en la fiesta judía. De hecho, hoy en día todavía los judíos ortodoxos es el papá del novio quien selecciona a su futura novia. El padre seleccionó a su novia, ¿cierto? El Señor dice en su Biblia que yo aparté a mi pueblo. Desde que le dio la promesa a Abraham, yo te aparté, te engendré, dice la Biblia, te llevé como muchacho, como a mi novia, ¿cierto? El Señor, Adonai Todopoderoso, seleccionó a la novia para el novio, escogió un pueblo para sí, del cual tú y yo hacemos parte. Cuando estudiamos, creemos en el Mesías, aceptamos su sacrificio y le obedecemos como respuesta. Segundo paso. Primer paso, el arreglo. Segundo paso, se llama el ketubá. El ketubá es un contrato matrimonial. Me doy cuenta que es las instrucciones que el novio le entrega a la novia para decirle, estas son nuestras condiciones, son mis condiciones para podernos casar. A la izquierda están viendo una imagen muy típica de una ketubá hebrea, que es la carta o las instrucciones que le entrega el novio a la novia antes de casarse. Decirle, mire, este va a ser el contrato matrimonial, el acuerdo entre nosotros dos. El Señor Jesús también, el Señor Dios Todopoderoso nos dejó unas instrucciones. Precisamente Torah significa instrucciones y nos dejó unas instrucciones muy claras para la boda y fue su ley.
Ya lo hemos visto en otras lecciones, que así como el Señor sacó con mano fuerte a Israel de Egipto y lo llevó como a la novia al desierto, ¿cierto? Para entregarle el contrato matrimonial, para entregarle su carta de amor, ¿cierto? Diríamos hoy los votos matrimoniales. Ahora, pero esos votos matrimoniales no solo el Señor quiso dejarlos por escrito en una ley. Dice Jeremías 31, si algún voluntario lo tiene, que el Señor quiere hacer algo más con ese voto matrimonial. Jeremías 31, del 31 al 33. Aquí me equivoqué, del 31 al 33. Voy a cambiarlo. Perfecto. Si lo tiene algún voluntario, adelante. Dice así, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermoso texto, ¿no? Para tener subrayado en la escritura. El Señor quiere colocar en la mente de su novia, en su pueblo, en nosotros, la ley escrita, ¿cierto? Esos votos matrimoniales, esa carta de amor escrita en nuestras mentes, ¿cierto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré por ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa promesa de matrimonio que el Señor le hace a su pueblo. Entonces, el segundo paso era el ketubá, el contrato matrimonial que le entregaba el novio a la novia antes de la boda. Paso número 3 se llama el mohar. El mohar es el pago matrimonial. Generalmente, como lo vemos aquí a la derecha, es un regalo del novio a la familia entera de la novia, pero más específicamente a ella. Él le hacía un regalo, diciéndole, te doy mi regalo porque yo estoy comprometido contigo, ¿cierto? Esto va de la mano con mis instrucciones o mi Torá, ¿cierto? O mi carta de amor. Hoy en día hablaríamos del anillo, ¿cierto? Hay un intercambio de anillos, aquí lo tenemos en nuestras manos, que es el regalo que el novio le hace a la novia, ¿cierto? Diciéndole, hay algo que yo hago por ti, esto sella, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo en este momento por ti. Esto es lo más grande antes de nuestra boda. El Mesías hizo algo grande por nosotros. ¿Cuál fue el mayor regalo? Aquí lo tenemos, ¿cierto? Su muerte en un madero, ¿cierto? En un madero tal cual como fue profetizado y como hablaron también los discípulos después de su muerte, el más grande regalo, ¿cierto? Ahora, fíjense que aquí tenemos algo también importante. Ese pago que hace, o ese regalo que hace el novio a la novia, le cambia su estatus. Ella ya no es de la casa de su padre, ahora ella es libre de la casa de su padre y está formalmente comprometida. Es más, en el argot hebreo, una mujer comprometida, si se llegaba a separar, incluso eso incluía un divorcio formal. Es decir, estar comprometido era tan serio como estar casado. Y en ese momento en que el novio hacía el pago más grande, la novia cambiaba de estatus. Ya no era de la casa de sus padres, sino era liberada de la casa de sus padres. De la misma manera, el Señor Jesucristo, Yeshua, salvación, cuando nos entregó el regalo más grande, su vida por nosotros, ya lo vamos a ver en detalle, en ese momento nos liberó de nuestro estado anterior, ¿cierto? Dice la Escritura que ya dejamos de ser de nuestra naturaleza antigua, nos libró de las cadenas de esclavitud, ¿cierto? Y nos hizo de una nueva familia, de la familia de su pueblo escogido. Qué precioso, ¿cierto? Todo en la Biblia es un matrimonio, todo tiene que ver con lo que el Señor quiere casarse con su novia. Ahora, hay algo especial en este punto que nos vamos a detener, y es que hay un misterio.
Resulta que una mujer, cuando se separaba de su esposo, no podía volver a él, era impuro. Eso es un misterio que vamos a tratar de resolver aquí. Dice Jeremías 3:8, hablando Jeremías tanto de la casa de Judá al sur como de la casa de Israel al norte, dice, yo vi esto, a pesar de que la reincidente Israel, está hablando del reino del norte, había cometido adulterio, ¿cierto? De hecho, vemos en varios de los profetas que hablan del adulterio. Oseas, el profeta Oseas habla mucho del adulterio de Israel. ¿Por qué? Porque se mezcló, ¿cierto? Adoró a otros dioses y finalmente ella fue desterrada por el imperio asirio. Dice la escritura en Jeremías, por lo tanto, la despedí, ¿cierto? Es decir, le di un get. Cuando veamos la palabra get, es certificado de divorcio o carta de divorcio que le entregaba el esposo a la esposa cuando había infidelidad. Y asimismo, la desleal Yehudá o Judá, el reino del sur, su hermana, no fue movida a temor. Es decir, viendo Judá que Israel había sido desterrado por Asiria, Judá también siguió los mismos pasos, ¿cierto? Fue y también se prostituyó y le pasó lo mismo. Vino Babilonia, ¿cierto? En el año 600 y la arrasó. Es decir, el Señor le dio también carta de divorcio. Como el pueblo de Israel pecó contra el Señor, como el pueblo escogido pecó, ¿cierto? Adulteró, diríamos, en este argot, entonces el Señor le entregó carta de divorcio. Ahora, fíjense lo que vamos a leer en Deuteronomio 24. Pongamos mucha atención. Deuteronomio 24, en la ley, en la Torá, que no puede ser invalidada, el Señor le dijo a su pueblo, si un hombre toma una mujer y se une con ella, y viene a suceder que no la encuentra agradable, porque él la ha encontrado impura de alguna forma, es decir, ella ha cometido adulterio, él le escribe un get, es decir, le escribe una carta de divorcio, y se lo entrega a ella en sus manos, y la envía fuera de su casa. Fíjense que esta escritura, esta ley, más que una ley civil, estaba profetizando, ¿cierto? Era un símbolo de su pueblo. Fíjense cómo sigue diciendo Deuteronomio. Ella se va de la casa de él, va y se hace la mujer de otro hombre. Pero el segundo hombre también la encontró desagradable, fue desleal, y le escribe también un get, es decir, una carta de divorcio, y se lo entrega a ella en sus manos, y la envía también fuera de la casa. O la otra posibilidad es que ese segundo esposo con el cual ella se casó, muere. Fíjense cómo termina diciendo este versículo 4 de Deuteronomio 24. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla, es una ley, no puede tomarla otra vez como mujer, porque ella está ahora profanada. Es abominación delante de Adonai. Y no traerás pecado en la tierra que Adonai, tu Elohim, te está dando como herencia. Es decir, si la esposa se le daba carta de divorcio porque el esposo había encontrado una deslealtad en ella, como una fornicación, un adulterio, ella al irse y casarse con otro esposo, no podía después volver a casarse con su primer esposo. Fíjense, ya sea que ese segundo esposo muriera o que él también, ese segundo esposo, le hubiera dado carta de divorcio. No era posible. La ley dice que no es posible que ella vuelva a donde su primer esposo. Él no la puede tomar. Ahora, si nos vamos al término espiritual, el Señor le dice muchas veces a su pueblo, eso lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Usted lo lee en todos los profetas. El Señor le dice, vuelvan a mí, ¿cierto? Vuélvete a mí, pueblo. Vuélvete a mí de donde has fornicado. ¿Por qué decimos que es un misterio? Porque de acuerdo a la Torá, el esposo no la podía tomar, ¿cierto? Porque ella ya había fornicado y se había casado con un segundo esposo. Pero la Escritura también nos dice que vengan a mí, vuelvan a mí. Entonces, ¿se puede o no se puede? Muy bien. La respuesta está en lo siguiente. El Señor resolvió ese misterio. El Señor resolvió ese problema. Había una ley que no le permitía a la esposa casarse con su primer esposo. El Señor lo resolvió.
Romanos 7, hermoso texto de Pablo, Romanos 7, del 1 al 4. Dice Pablo es un de los impresionantes, ¿no? Es un rabí judío, comentarista, el apóstol a los gentiles, y por supuesto, a veces es difícil de entender, pero tiene una profundidad impresionante. Fíjense lo que dice aquí Pablo en Romanos. ¿No saben, hermanos israelitas? Dice él, pues hablo a los que conocen, ¿qué? La Torá. Con eso, él está hablando a los que conocen la Torá, a los que conocen Deuteronomio 24, lo que acabamos de leer. ¿Quién tiene autoridad sobre que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive? Él dice, porque la mujer que tiene marido está sujeta, ¿cierto? Por la Torá, eso dice, ¿no? A su marido mientras él vive. Más muerto el marido, ¿qué pasa? Ella es libre de la instrucción del marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera. Y así era llamado Israel, ¿cierto? Era adúltero. Si se casa con otro hombre. Pero si su marido muere, el primero, ella está, ¿qué? Libre de la instrucción de su marido. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por lo tanto, mis hermanos israelitas, también ustedes han muerto a la instrucción de su marido, ¿por medio de quién? ¿Quién? Por el cuerpo, por la muerte del Mesías, de Yeshua, de Jesús, para que los casen a otro. ¿Con quién? Con aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para nuestro Adonai. Mis hermanos, esto que estamos diciendo es muy importante, amigos que están escuchando. Dice Colosenses 2:14, que en la cruz se canceló mientras pongo el aceite, papá. un acta de decretos. Se canceló un documento de deuda, ¿cierto? Que estaba en contra nuestra. Eso lo hemos leído muchas veces en el argot, ¿cierto? En nuestras Biblias. Que ha sido cancelado un documento de deuda en contra nuestra, quitándola en media y clavándola en el madero. Eso dice Colosenses 2:14. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? Pues no fue la Torá, ¿cierto? No fue la ley, fue la carta de divorcio. Esa carta de divorcio que el marido tuvo que entregarle a su esposa cuando ella se fue, ¿cierto? Porque había adulterado y fue y se casó con otra. La única manera, dice la ley, Deuteronomio 24, es que el marido va a morir. Un segundo, vamos a colocar aquí micrófonos en silencio. Perfecto. Para que podamos concentrar. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? No es la ley, como muchos dicen, que la ley fue clavada en la cruz. Fue el acta de decretos, la carta de divorcio, el get, el sefer keritut, o la carta de divorcio que le entregó el marido a su esposa cuando ella adulteró. Esa carta de divorcio que no se podía anular hasta que no muriera el esposo, pues fue precisamente el esposo, Yeshua, Jesús, al morir por ti y por mí, que anuló esa acta de decreto. Es decir, que la esposa puede regresar al marido. No había otra manera. ¿Por qué? Porque la Torá debe cumplirse. No puede anularse la Torá. Y para cumplirse, debía morir el esposo. Ahora, ¿y por qué resucita Yeshua? Precisamente, ahí lo menciona Pablo al finalizar el versículo 4, porque él quería darle un marido a su novia, ¿cierto? El novio para su novia resucitó, ¿cierto? Para darle ese marido que ella necesita. Y como lo dice Pablo, que no se casen con otros, sino con aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Adonai nuestro. La ley no fue clavada en la cruz, fue clavada la carta de divorcio, que por la transgresión tuvo que llevar a aquella esposa. Y solo se anuló, como dice la Torá, a través de la muerte del novio. Qué hermoso, ¿cierto? Preciosa la palabra del Señor. No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿Estamos bien? Bueno. Bien. Cuarto paso. El mikvah. El cuarto paso que debían dar los novios antes de casarse es una inmersión total. No debía quedar nada de su cuerpo
por encima o por fuera del agua. Era una inmersión ritual que todavía se practica para los hebreos, que implica, como lo vemos allí, símbolo de pureza espiritual y de limpieza. Ambas partes, tanto el novio como la novia, debían sumergirse completamente. Yeshua fue sumergido en agua. Conocemos la historia a través de Yohanan o Juan, el que conocemos Juan el Bautista, o Yohanan ben Besairá, o hijo de Zacarías, y por fuego también. ¿Cuándo qué? Cuando descendió a la tumba, ¿cierto? A la muerte, y resucitó con el poder del Todopoderoso. Vamos a leer esos dos textos. Mateo capítulo 3, verso 11. Un voluntario y otro voluntario va buscando Hechos 2:38. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Muy bien. Entonces ahí vemos que Yeshua bautizó, así como él mismo se bautizó en agua y en espíritu, también pide que su pueblo sea bautizado en espíritu, en agua y en fuego. De hecho, cuando ya lo vimos en la clase anterior, cuando estuvo hablando con Nicodemo, él le dijo que era necesario nacer, es decir, hay que morir al yo y nacer para una nueva vida. Y eso le dijo a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Quién tiene Hechos 2:38? ¿Alguno lo tiene? Sí. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Entonces, así como la pareja de novios debía sumergirse en el agua, símbolo de pureza espiritual y de limpieza carnal, el Señor también nos pide que nosotros seamos inmersos, ¿cierto? O hacer tevilá, que es la palabra de hebreo, tanto en agua como en espíritu. Qué hermoso. Eso será un tema bien interesante para más adelante, poder hablar acerca del mikvé o del tevilá. Muy bien. Número 5. Quinto paso antes de la boda. La preparación de la jupá. La jupá es la cámara nupcial. De hecho, la que ustedes ven a mano izquierda es una jupá que actualmente el novio hebreo hace. Él debe construirla con sus propias manos. Ojo, con sus propias manos, si no la puede mandar a hacerla. Debe ser, el novio debe construir la jupá y debe agradar a su padre, esa jupá, porque el padre es el que sabe el día y la hora de la boda. Ojo con ese símbolo, ¿no? El novio no sabe hasta que el padre sepa que ya está todo listo, envía a su hijo para casarse con la novia. Así que el novio prepara la jupá, a eso se va. Después de hacer la inmersión, como vemos aquí, después de la inmersión, el novio se aleja por un tiempo, se va a preparar una cámara nupcial y trabaja en ella hasta que complace al padre. Cuando todo está listo, el padre es el que le da la orden. Puede ir a buscar a la novia. Aquí a mano derecha vemos unas jupás modernas. Ustedes por pronto la han visto en las películas de los reyes. Esta jupá conserva los 4 postes originales y la cobertura, que era símbolo de la cobertura del Eterno. La cobertura del Eterno. Así que en una jupá es donde se consumaba el matrimonio, la cámara nupcial. Hoy en los matrimonios hebreos se usa, y de hecho la hemos adquirido en muchos países, se usa para el momento en que se están casando, ¿no? Se hace una corona, específicamente una jupá. Dice Juan 14:3 que el novio también, después de la inmersión, después de resucitar, se alejó por un tiempo, ¿cierto? El Señor Yeshua dijo: si me voy y preparo un lugar para ustedes, ¿qué? Vendré. Miren lo importante que estamos leyendo aquí. Así como el novio le dio su carta matrimonial, le dio un regalo, eso es un sello de que él va a volver. O sea, va a volver. No sabemos exactamente cuándo, el día y la hora
Nadie lo sabe, pero Él volverá. Y por eso el Señor Yeshua dice, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estén ustedes. Qué hermoso, ¿cierto? El Señor va a venir por su pueblo escogido. Muy bien. Sexto paso, ya vamos terminando. Regálame unos minuticos. Se llama el regalo. Antes de que el novio se vaya a preparar, ¿cierto? Él le da un gran sacrificio, ¿cierto? Y le da un regalo. Un regalo o una promesa. También funciona como una promesa. Esa promesa funciona para que ella recuerde que él la está pensando. El novio le deja algo especial a la novia para decirle, yo voy a estar pensando en ti. Acuérdate, acuérdate, yo estaré pensando en ti. Ahora, regalo en hebreo es matán. Matán. Significa don o dádiva. En el griego es carismata. ¿A qué le recuerda? Carismata. ¿Con qué lo asemejamos? Con el mayor regalo que nos dejó el Señor, ¿cierto? Su Espíritu Santo. Vamos a Juan. Y lo tiene. Juan, capítulo 14, versículo 26. Ahí está la función del regalo que el Señor dejó. Si alguno lo tiene, adelante. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso. Fíjense que toda la Biblia es la preparación de un matrimonio. Aquí el Señor Jesús, Yeshua, también utiliza unas palabras del contexto matrimonial, de la cultura, cuando dice que ese regalo se va a utilizar para recordar que todas las promesas que yo te hice. Para que no se te olvide que yo estoy pensando en ti, ¿cierto? Que esos votos matrimoniales están presentes en mi mente. Te voy a dejar este regalo, le decía o le dice el novio de la novia. El Señor también nos dejó un regalo. Mientras Él se va a preparar la jupa, dejó al Espíritu Santo, el Consolador, el que el Padre enviará en nombre, y que Él recordará todas las cosas. Es a través de ese regalo que el Señor nos dejó que podemos recordar todas las cosas. Efesios utiliza también un término de regalo, el término arras. ¿Qué son las arras? Como una garantía. A ver, ¿ah? Normalmente, ¿qué son las arras? ¿De un negocio? ¿De algo? ¿Qué es? una garantía. Muy bien, muy bien. Es la garantía, ¿cierto? Es la prenda, diríamos hoy, ¿no? La prenda. Efesios 1, 13 y 14, lo voy a leer de aquí, de esta versión. En quien ustedes también confiaron después de que oyeron la palabra de Emet, la palabra de verdad. El evangelio de Yeshua el Mesías, en quien también, después de haber creído, fueron sellados con la Ruach HaKadosh, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es qué? ¿Quién es el regalo? Es la señal, es las arras de nuestro Dios, de nuestra herencia futura hasta la redención. Fíjense, el Señor nos dice, esta es la señal de la herencia que tengo preparada. Yo vendré, ¿cierto? Te tomaré como esposa. Mi regalo es el Espíritu Santo, que recordará todas las cosas. Termina diciendo, de la posesión comprada de nuestros cuerpos, para la alabanza de su gloria. Toda la Biblia es una preparación de una fiesta de bodas. Una fiesta de bodas que el Señor nos dejó este regalo maravilloso, este sello, este recordatorio, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Bien, y el último paso en la fiesta de bodas es el nisuín, que significa el llevar o el alzar o el levantar. Tiene ese significado, llevar, alzar o levantar. Diríamos en el griego arrebatar. Ya les suena más parecido, ¿cierto? Arrebatar. Aquí encontramos lo siguiente. La llegada del novio era una sorpresa. Ojo con esto. Todos sabían la temporada, ¿cierto? Sabían que estaba cerca, pero no sabían ni el día ni la hora cuando iba a aparecer el novio. Solo el padre del novio, cuando veía que todo estaba preparado, le decía al novio,
es el momento de ir por tu novia. La Biblia también nos muestra que el día ni la hora del regreso del Señor no lo sabemos, no sabemos cuánto vendrá. Ahora, voy a decir algo aquí, vamos a decir algo aquí, espero no me apedreen. El Señor Yeshua es cumplidor de profecías, ¿cierto? Él nació justamente en el Sukkot, ¿cierto? En la fiesta del Sukkot, él nació. Murió precisamente en la fiesta del Pesaj. Ahora, es muy probable que él regrese en la festividad de las trompetas y el Yom Kippur. Esto es una posibilidad, ¿cierto? El día ni la hora no se sabe, ¿cierto? Pero si hacemos el símil con el comparativo de la cultura y que el Señor cumple su promesa y cumple las profecías, es probable. Digo, es probable, puede ser que no. Es probable que Él venga durante la temporada de las trompetas, donde precisamente las trompetas anunciaban al rey. De hecho, cuando el rey se sentaba, un rey nuevo se sentaba sobre un trono, no se le proclamaba como rey, sino hasta el 1 de Tisri. Ahí arrancaba el año de los reyes y con trompeta se hacía sonar. De la misma manera, el Señor Yeshua vendrá. No sabemos el día ni la hora. En esa época se sabía la temporada. Ustedes lo ven en la parábola de las 10 vírgenes. Ellas estaban esperando, sabían que estaba próximo a venir. No sabían el momento exacto. Dice la tradición que cuando lo veían llegar, los hombres se hacían adelante de él. ¿Y qué hacían sonar? El shofar, para anunciar su venida. Así que la llegada del novio se anunciaba con shofar, ¿cierto? Con trompeta, diciendo, ha llegado el novio. De hecho, en la parábola de las vírgenes, Mateo 25:6, dice que a la medianoche se oyó el teruá, el clamor. ¿Y qué decía? Aquí viene el novio, salgan a recibirle. De la misma manera que en la fiesta del Yom Teruá, lo hemos dicho, no se sabe exactamente el día, porque hay que ver la luna para saber que el día ha arrancado. No sabemos cuándo vendrá el Señor, y eso es un beneficio, ¿cierto? Porque si supiéramos el día y la hora, pues estaríamos todos en nuestros asuntos, y cuando ya fuera a regresar, nos arreglaríamos muy rápidamente. El día ni la hora no se sabe. Así como en la boda hebrea, ni siquiera el hijo o el novio sabía el día exacto ni la hora de su regreso. Así que llegaba el novio y los hombres se hacían adelante tocando trompeta diciendo, ha llegado el novio, salgan a recibirle. Y entonces llegaba el novio. Aquí puse una foto bien hermosa. Y dice la tradición que el novio alzaba a la novia. Creo que esa foto o esa imagen usted la ha visto hasta en los pasteles de boda, ¿cierto? Cuando el novio levanta a la novia. Ese verbo, nisuim, es levantar. Y es el mismo de 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque Yeshua mismo descenderá del cielo, ¿qué? Con grito, dice la escritura, con voz de arcángel, con sonido de shofar. Y los muertos en Yeshua, ¿qué? Se levantarán primero. Y luego dice Pablo, después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos también juntamente, ¿qué? Nisuim. Seremos levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor. Y Yeshua en el aire, y por tanto, siempre estaremos con Él. Qué hermoso, ¿cierto? Así como el novio llega con sonido de trompeta, como estaba en la cultura de las bodas, el Señor también, Jesús vendrá con sonido de trompeta. ¿A qué? A arrebatar. No se trata de un arrebatamiento en silencio, no se trata de un rapto, se trata de alzar a la novia delicadamente, como un novio levanta a la novia, delicadamente la lleva, ¿a dónde? A su cámara nupcial, a la jupá que ha preparado. El Señor nos quiere mostrar eso a través de esta fiesta. A través de la fiesta de las trompetas podemos ver el cumplimiento del novio que buscó, ¿cierto? Su padre buscó a su novia, le entregó su carta matrimonial, ¿cierto? Le entregó su carta de amor, las instrucciones, la Torá. Hizo un regalo impresionante. De hecho, Yeshua tenía que hacer ese regalo
para poder casarse con su novia, era morir por ella, porque no podía invalidar la Torá. Como pueblo estábamos impuros. Tenía que morir para ser cumplidor de la Torá. Nos dio un regalo para sellar ese contrato, para recordar esa carta de amor a través del Espíritu Santo. Y luego viene o vendrá, porque esta fiesta es una profecía, vendrá con sonido de chofar, ¿cierto? Adelante de él vendrán las trompetas, como el próximo sábado sonarán las trompetas, y vendrá a levantar a su novia delicadamente para llevarla a la jupá y consumar el matrimonio. La pregunta es, ¿tú quieres estar allí en esas bodas del Cordero? Eso es lo que significa la fiesta de las trompetas. Es una historia de amor. La escritura, la Torá, es una carta de amor, es una historia de amor en la cual el Señor quiere venir por ti y por mí. Quiero saber si hay preguntas antes de que oremos en esta tarde. Vamos a dejar de compartir un momento para poderlos verlos a todos. Bienvenido Juan Sebastián. Luchito, hace rato no lo veíamos. Hola Javier, hola Laura, hola a todos. Bienvenidos a todos. Qué alegría ver. Buenas tardes. Gracias. Bueno, cuénteme si hay preguntas o comentarios. Si hay alguna duda, pregunta, ¿verdad? No queremos pasar al siguiente tema sin que ustedes todos lo hayamos comprendido. ¿O todo claro? ¿O nada claro? Todo está claro, todo está bien. Hay llamado. Enriquito. Bueno, No, una pregunta. Enriquito, Una adelante. pregunta. En la fiesta judía, antes de que llegara el novio, los que salían a tocar el shofar eran los hombres. Sí. ¿Sí? Que posiblemente, no sé si recuerdo, eran los amigos del novio. Sí. Los más allegados, los que él consideraba su círculo más íntimo. Sí. Cuando venga Yeshua, entonces van a ser los ángeles quienes van a hacer ese papel. Sí, Y señor. ellos vendrán adelante tocando trompeta. Sí, señor. Esa- Ahora, así es, Enriquito. Ahora, simbólicamente también es sus atalayas, ¿cierto? O sus centinelas, o sus más allegados, sus profetas, o sus hijos, quienes debemos alertar, ¿cierto? Al mundo, ¿cierto? Tocar trompeta, decir, el novio viene, ¿cierto? Preparados. Esa también es función de quienes estamos cerca. Así es. Pero evidentemente vemos... O sea que serían ¿qué? ¿Los 144,000 o a quiénes te refieres, Mauricio? No, allí son más los centinelas, los anunciadores. Podría ser los mismos, Joana, pueden ser los mismos que habla Apocalipsis 7 y 14 como los 144,000, pero finalmente es una función de su pueblo, ¿cierto? Podríamos asimilarlo, Joana, y puedes tener razón, ¿de acuerdo? Pero quienes estén somos allí nosotros. anunciando. Así es, Enriquito. Además, también la palabra del Señor habla de unos emisarios también que vendrán del cielo en Apocalipsis, que tocarán esos shofar, llamando al pueblo al arrepentimiento, que eso es un tema muy profundo, que lo tocaremos un poco más adelante, pero es un tema supremamente profundo, porque cada llamado del cual se habla en Apocalipsis, en los toques del shofar, llevan con un significado especial para que su pueblo, es decir, aquel que lo reconocía, como lo hablamos al principio, y para quienes no alcanzaron a conectarse temprano, también les enviaremos la grabación para que no se pierdan nada. Cada toque tiene un llamado específico para su pueblo, y la idea es que lo podamos escuchar y estar atento a ellos para que podamos estar esperando a ese novio que viene por nosotros. Así es. Amén. Joana, gracias por ese apunte. Vamos a estudiarlo en profundidad, pero sí, puede ser por ahí como tú dices.
Bueno, entonces, ahora, antes de orar, vamos a volver a colocar el shofar. Ya con ese contexto, recordando que el shofar sonaba para la guerra, sonaba para llamar al pueblo al arrepentimiento, sonaba para reunir a la asamblea, pero también cuando el novio llegaba, sonaba el shofar, y también cuando el Señor Yeshua regrese, todo el mundo, todo el planeta Tierra, escuchará el shofar, anunciando el regreso del Mesías. Vamos a escucharlo nuevamente. Regáleme un segundo, porque creo que no compartí con sonido. Ah, sí, sí compartí con sonido. Pili. El próximo sábado es 1 de Tishri, es fiesta del Teruá, o sonido de trompetas. Seguramente escucharemos muchas trompetas. En el mundo hebreo sonarán las trompetas, además de que es un mandamiento. El shofar sonará y el mandamiento es escucharlo, porque es una preparación, es un ensayo para cuando venga el Mesías por segunda vez. Que quiera el Salvador estar allí de pie, en ese día oscuro, ese día difícil, como dice Sofonías, pero también de pie, viendo y escuchando el shofar y viendo al Mesías, al novio regresar por su iglesia. Vamos a orar. Te alabamos, nuestro Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener las Moedim, las fiestas, que no son fiestas judías, son fiestas del Eterno. Y a través de las fiestas del Eterno, poder grabar en nuestras mentes y en nuestro corazón tus grandes verdades. Y en esta ocasión, la verdad, así como estudiamos la vez pasada, de que así como soplan las trompetas, tú soplaste aliento de vida en Adán. Y así como estudiamos hoy, como se soplan las trompetas, el shofar para la llegada del novio, también lo hará cuando venga el novio por su iglesia, por su pueblo escogido. Oh Señor, es tiempo de buscarte, es tiempo de hacerte vilá, es tiempo de sumergirnos en ti. Es tiempo, Señor, de aceptar la carta de amor, la Torá que nos has dejado. Es tiempo de aceptar el regalo del Espíritu Santo que nos has dejado, las arras de este matrimonio. Prontamente vendrás, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero vendrás a buscar a tu pueblo, a tus escogidos. Te adoramos, Señor. Y en este momento, justo en estos días, como lo hace tu pueblo Israel, a través del arrepentimiento, Señor, pedimos perdón por nuestras equivocaciones. Nos arrepentimos, Señor, sabiendo, Señor, que el tiempo en este planeta que vivimos está cercano. Está a las puertas, el novio viene. Así como lo menciona la parábola de las vírgenes, el clamor de medianoche pronto se escuchará. El novio viene, salid a recibirle. Queremos estar de pie, como lo menciona tu escritura, y poder decir, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y Él nos salvará.
Te alabamos, Señor. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Ponemos cada petición que hay, cada necesidad en tus manos, Señor. Suple, Señor, en nombre de Yeshua. Suple cada necesidad que hay entre nuestros amigos, nuestros familiares que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos lleva a la verdad. Queremos, Señor, ser centinelas, ser atalayas, tocar el shofar, porque el Señor viene. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Mauro. Dios lo bendiga. Qué bueno verlos. Muchas gracias, bendiciones. Nos alegró mucho verte, Luchito. Vamos. Por ahí vemos todas tus aventuras. Buenas noches. Gracias.